Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y esta interesante conversación con Juan Carlos Espinar, dirigente de la Fuerza del Pueblo, comunicador, estratega en comunicación política y comunicacional. Y me gustaría esta parte conversar contigo, Juan Carlos, sobre un tema que tú abordaste ahora mismo sin darte cuenta o lo tocaste, y quiero adentrar en ese tema, que es el tema de las encuestas. Se han manejado muchas encuestas en los últimos días, donde dan una buena popularidad o intención de voto al presidente de la República, Luis Abinader, donde coloca al expresidente Leonel Fernández en un segundo lugar, en un segundo plano, y prácticamente todas las encuestas que hemos visto lo colocan en un segundo lugar. Y me gustaría saber de ti, como estratega, como comunicador, en esta parte, ¿cómo tú ves esto? ¿Es un asunto de marketing político, de realidad, de manejo de imagen, de uso de poder para imponer una idea o un criterio, o llevar ese mensaje a la opinión pública de que la fuerza del pueblo está en ese lugar? No, hay factores, los factores sociales, los factores culturales, los factores económicos no pueden ser sustituidos, porque los medios de comunicación nunca van a ser un contrapoder del Estado, ni van a ser un aspecto fáctico. Los medios de comunicación no cambian los procesos, porque es el hombre que crea el proceso, ¿no? Los hombres crean los hechos. Entonces, ¿qué ocurre? No, Fuerza del Pueblo surge en un momento determinado una grave crisis socioeconómica y política en República Dominicana, y también en un momento específico histórico que tiene que ver con el cambio multilateral, multipolar que se da ahora mismo en la geopolítica de los Estados Unidos, de Europa. ¿Qué ocurre? En el momento que se da la ruptura, el 6 de octubre del año 2019, entonces Fuerza del Pueblo no era Fuerza del Pueblo, era un movimiento social y con características políticas. Ese movimiento social con características políticas se va a la calle y, haciendo uso intensivo de la movilización popular ante la militarización en el Congreso, crea una condición en la República Dominicana y genera una tensión pública nacional. Esa tensión pública nacional lo lleva a convertirse en un partido político, pero sigue siendo un movimiento social que tiene unas determinadas exigencias, y esas exigencias están basadas en la defensa del Estado de Derecho y la Constitución. Ese argumento en ese momento determinado específico, frente a un poder y frente a la militarización del Congreso, permitió en gran medida a la Fuerza del Pueblo, a Leonel Fernández y a todo ese movimiento social crear una unidad que le permitió organizar esas fuerzas sociales, políticas de motoconchistas, amas de casa, mujeres, campesinos, micro, medianos productores, una fuerza política que fue inscrita en un partido político que era de izquierda, o que sigue manteniendo siendo de izquierda, que era el Partido de los Trabajadores. Entonces había una connotación allí de un carácter ideológico, porque se daba en medio de una ruptura histórica que venía de un partido político que había estado 20 años en el poder. Eso es lo que da la catapulta. Entonces, cuando se convierte, va a la casilla número 18. Entonces, luego de la casilla 18, va a la casilla número 3 presidencial, y ya es declarado partido mayoritario por la Junta Electoral, Central Electoral. Entonces hay hechos fácticos. Entonces no es los partidos políticos, no es la Fuerza del Pueblo, no es solo Leonel Fernández con su talento. Hay fuerzas sociales, políticas, de la sociedad civil organizada, de los medios de comunicación y alternativos, y de las clases medias y de los trabajadores que se están moviendo alrededor de ese movimiento social. Los dos principales partidos políticos que se están debatiendo hacia el 2024, las presidenciales, son dos movimientos sociales con menos de 10 años, porque no pueden ser partidos políticos como tales, porque el tiempo no les ha permitido tener la democratización, todas las características que tienen que ver con un partido político, aunque tengan el registro como partidos políticos. Entonces nosotros creemos que lo que pasa con ese fenómeno es que no se ha podido entender que las encuestas que han llevado a Fernández de 0% a 34% no son fruto derivado de las acciones políticas de las antiguas estructuras de los partidos políticos, sino gente, nuevas personas, gente con mucha experiencia. Entonces eso implica que hay un giro político en la escena dominicana. Juan Carlos, el relato es importante, lo hemos visto.
Y como parte de tu relato para definir Fuerza del Pueblo, afirma que Fuerza del Pueblo es un movimiento social. Correcto. Sin embargo... Que estaba exigiendo... sin embargo, observo que Fuerza del Pueblo, desde que nació, porque Fuerza del Pueblo no nace con la separación del partido, estaba dentro y había una determinación de ese sector del PLD de que si perdían se iban. Entonces aprovechan la coyuntura, pero siempre nació con una naturaleza de carácter político electoral, no era de carácter netamente social, como los colectivos sociales que conocemos, de la sociedad civil, las juntas de vecinos, las organizaciones sociales en los barrios. Posiblemente tiene razón que mucha gente se movilizó en contra de la reelección, pero yo no creo que eso le da carácter exclusivo a Fuerza del Pueblo como movimiento social. Yo pienso que esos movimientos sociales, esas juntas de vecinos, esos medios de comunicación, esas amas de casa, esos envejecientes, esos empresarios, esos micro y medianos productores agropecuarios se han movido. Y se han movido y se han organizado una fuerza política que tiene gente de derecha, que tiene gente de izquierda, pero que en gran medida está unificado para tomar el poder. Por tomar el poder vía las urnas. Entonces, dentro del espectro dominicano, es una expresión progresista. Dentro del espectro dominicano. Que Fuerza del Pueblo tenga elementos del pasado del Partido de la Liberación Dominicana, eso lo enriquece. Que tenga elementos de la izquierda, eso lo enriquece, es decir, de los partidos de los trabajadores. Que tenga elementos de la industria, que tenga jóvenes, que tenga mujeres, no importa cómo piensen. Es decir, esos movimientos, porque es nuestra propia característica, nosotros exigir a la sociedad, la evolución social dominicana, que tenga un movimiento como Morena, no va a ser posible. Va a ser posible la característica que permite la realidad de lo que nosotros tenemos. Lo que nosotros tenemos es una sociedad caribeña, nosotros tenemos una sociedad insular, una sociedad que ha venido creciendo, desarrollándose en la industria, en la economía, en las artes, pero nosotros no somos Cuba. Nosotros no tenemos esa evolución política, esa profundidad social, no tenemos esa capacidad económica, científica, tecnológica instalada para ser un partido de izquierda o progresista como quisiéramos ser, o un movimiento social de carácter de izquierda socialista. Nosotros no somos eso. Nosotros somos la constitución, la composición social dominicana del siglo XXI de la sociedad dominicana, pero que creo que ahí está lo mejor. Como está, hay mucha gente buena en los partidos políticos, como en el PRM, como en los demás partidos, pero dentro del espectro nacional, nosotros representamos, así, no es... ¿Lo mejor para quién? Yo pienso que lo mejor para la sociedad dominicana. Yo pienso que hay mucho, muy interesante, porque al ser una composición híbrida que tiene a la burguesía nacional allí dentro, porque el hecho de que tenga 35% explica la presencia de la burguesía nacional. Es decir, aquellos que creadores de riqueza, aquellos que movilizan a los generadores de empleo, ahí hay entonces, por eso es un partido mayoritario de la burguesía nacional. Pero creo que dentro del contexto de esa burguesía nacional, que ha sido en gran medida desde tiempos de la restauración, que ha venido realizando las transformaciones, creo que hubo un momento histórico de ruptura el 5 de julio del 2020, porque se rompe de nuevo el bipartidismo histórico, se extingue el PRD, se extingue como partido mayoritario, el PRD, el Partido Reformista y el PLD. Entonces, 20 de 27 partidos no obtienen un solo por ciento en las elecciones del 5 de julio. 1 millón de personas no va a votar, pasa el COVID, 79% de abstención electoral en el exterior, 45% República Dominicana, ruptura del partido más importante de República Dominicana en los últimos 20, 25 años. Entonces aquí hay un fenómeno. Fuerza del Pueblo es un fenómeno. Juan Carlos, pero esa ruptura del bipartidismo no ocurre por la emergencia de una fuerza político-social que se diferencia de lo existente.
se rompe. Se rompe por una lucha neta por el poder. Hay una lucha intestina en un partido político de la derecha. Lo que tú quieres decir es lo siguiente. Hay un partido... yo te estoy transmitiendo lo que quiero decir claramente. Sí. Que no hubo una ruptura producto de la emergencia de nuevo sujeto político social, sino una lucha por quién maneja el poder y el presupuesto nacional. No hay otra diferencia. No, bueno, bien, eso tuvo una connotación en la élite, dentro de la élite. Por eso dije que hay una lucha de estructura, porque yo soy de lo que cree que hay un desplazamiento generacional. Ese desplazamiento generacional no podemos desperdiciarlo en este momento. Los sectores progresistas, la izquierda socialista, o los revolucionarios, o los demócratas, no pueden perder esta oportunidad. Porque ¿cómo perdemos esta oportunidad que se da de una ruptura dentro de la burguesía nacional? Para entonces, ¿qué es lo que se da? Lo que se da en el PLD es una ruptura entre dos bloques. Hay dos bloques separados. Entonces, dentro de ese bloque, de esos dos bloques, hay grupos progresistas. Yo no ubico una ruptura interburguesía. Claro que los sí. poderes fácticos no tienen problema. No tienen ningún problema. Le da igual que gobierne el PLD, que gobierne el PRM, a que gobierne Fuerza del Pueblo si vuelve. No, bueno, yo pienso que cuando se gobernó entre 1996 y 2000, a referencia de lo que tú planteas, aquí se redujo la deuda externa. Es un movimiento progresista. Sí, yo pienso que los elevados, los túneles, hablar de internet en las escuelas, no es revolucionario como desearíamos que fuera como en otras latitudes. Pero dentro del contexto local, eso de elevados, de túneles, de becas, de científicos, del ITLA, eso de modernizar el Estado, eso de la tanda extendida, eso de solidaridad, para ti no, ni para mí, pero eso le resolvió el problema a las amas de casa. Eso de bono luz, de bono gas, lo dan los revolucionarios, lo dan los comunistas, lo dan, la tarjeta la dan, lo dan los multimillonarios de los países desarrollados, lo dan. Hay fila en Nueva York, en Londres, en Chicago, en Illinois, en Moscú, en Beijing, en todos lados. Entonces aquí se daba. Entonces yo creo que comparar 1996, 2004, 2012 frente al referente de República Dominicana, comparándolo en los periodos contemporáneos, yo tengo que hablar sobre mi contemporaneidad. Yo no puedo hablar de lo que yo puedo aspirar a lo que yo quisiera que fuera como Ecuador, ¿no? Y lo que tú deseas. Yo quiero que sea así, pero no, tenemos una arritmia. Hay un capitalismo tardío que no nos permite todavía, no podemos ser todavía tan ansiosos. Gracias a Dios que la burguesía nacional, que nosotros en base a un esfuerzo estamos trabajando, combatiendo eso internamente, pero entendiendo algo, que el instrumento es Leonel. El instrumento debe ser, como puede ser usted mañana, como usted, pero mientras tanto, no se puede inventar hacer un salto al vacío. Nosotros tenemos que organizar la sociedad dominicana y desde dentro. ¿Qué es un salto al vacío? Que eso se menciona mucho, pero yo no lo entiendo. El salto al vacío es que la derecha, ¿no? Los grupos de la burguesía nacional se derechicen y el péndulo, ¿no? Gire de nuevo hacia el pasado, como está ocurriendo en este momento, pero no por un tema ideológico o partidario, sino porque sobre nosotros pende una gran responsabilidad, sobre la generación política actual pende una gran responsabilidad, y es interpretar correctamente el ciclo de la historia. Si no interpretamos el ciclo de la historia que estamos viviendo, ¿qué va a pasar por Leonel? ¿Qué va a pasar por Abinader? Entonces eso me preocupa. Pero no me preocupa si yo supiera que viniera un movimiento progresista de carácter revolucionario constitucionalista. A mí me preocupa lo otro. Me preocupa el fascismo, me preocupa la militarización, eso me preocupa. Yo creo que te puede preocupar, y a mí también, a los amigos televidentes, pero creo que está un poco guardado ahí en la historia, ahí está para la referencia, para nosotros verlo. No creo que demos ese salto al vacío, no me cabe en la cabeza, y no cabe en la cabeza de muchos de los televidentes, de más de 10 millones de dominicanos, no cabe en la cabeza ese tema. Sin embargo, hay un tema sencillo en el cual a veces dejamos pasar por alto. ¿Quién maneja la agenda? ¿Quién pauta qué se va a hablar en el país, quién no? ¿El gobierno? ¿La oposición?
¿El sector empresarial? Yo pienso que ya hoy día no voy a continuar con el tema del salto al vacío, porque si observamos, sí, Haití es un grave problema de seguridad nacional que nos puede generar un tema migratorio muy importante y hacer colapsar parte de la economía, pero no por los haitianos, sino por la burguesía nacional dominicana, que no comprende, no tiene un sentido de nación. Entonces, pero bien, eso lo vamos a dar a un lado, porque podemos conversar sobre eso. Sí hay los informes del Departamento de Estado, los informes de todas las embajadas que están en República Dominicana, hablan de un salto al vacío, es decir, hablan de desestabilización hemisférica. Lo que nosotros vivimos en COVID es desestabilización hemisférica. Lo que nosotros vivimos con la militarización en República Dominicana de 64,000 soldados con el ejército en la calle es desestabilización hemisférica. Es decir, aquí hubo 200,000 arrestos durante más de 550 días en confinamiento. Recuerda que aquí se decretó estados de excepción. Entonces los estados de excepción es salto al vacío, porque ya que el Estado no puede resolver los problemas de alimentación básicos de la gente, entonces usted usa el ejército y militariza los barrios, que es lo que hace el presidente de la República, para evitar la poblada. La poblada no se dan. La poblada en este momento no se da sencillamente porque hay una aspiracionalidad de la burguesía. La burguesía entiende que puede sacar a este para llevar a otro, para que el otro le resuelva, en esa visión aspiracional. Entonces, la otra pregunta. La agenda. ¿Quién traza? Bueno, ya eso no es así. No, Carlos, disculpa. No, ya hoy tú puedes usar. Aquí hay directores de medios, aquí hay columnistas, aquí hay programadores, aquí hay líderes de opinión que lamentablemente, quieras tú o no quieras, ellos no meten. No, lo que pasa es que el pastel del mercado es tan grande ya. Ya, como te dije, los noticieros no pueden competir. Les costaría una millonada de dólares. No pueden competir con la instantaneidad. No pueden con la simultaneidad, con la innovación, con la creatividad. Es decir, ya aquí en República Dominicana hay plataformas de comunicaciones y pymes que pueden competir con el listín diario. El listín diario no puede competir. No pueden fijar opinión. Puede provocar, un periódico de eso puede tirar un titular en la mañana, pero en la tarde ya está derrumbado. Sí, sin embargo, la mayoría de las informaciones usted no la confirma en las redes sociales. ¿Cómo no? Claro que sí. En los medios tradicionales. No. Si usted ve algo en Twitter que publica Junior Espinosa o Juan de los Santos, usted lo que hace es se mete al digital de ese periódico, que se va retroalimentando en tiempo real para confirmar si ese hecho pero ese es el periodismo o no. Bueno, lo que te quiero decir es que todavía el tema de los medios tradicionales vamos a decir lo siguiente. ¿Qué valoración tiene, para que me responda ahí, de las mañaneras del presidente López Obrador para saber quién define la agenda de los países o no? Sí, pero vamos a hacer lo siguiente. En los niveles socioeconómicos y culturales de la República Dominicana permite eso en una determinada área. Pero ya cuando llega a otros niveles socioeconómicos, los periódicos no se leen. No es verdad que eso un programa de televisión lo ve un determinado nivel socioeconómico de la República Dominicana. Eso no tiene tiempo. Es decir, los productores y los generadores de opinión pública más importantes de la República Dominicana no tienen tiempo para ver televisión. Porque lo que tiene tiempo es para estudiar y trabajar. Es decir, el que hace eso es otra parte de la comunicación en la República Dominicana, que está estrechamente vinculado al analfabetismo digital y al analfabetismo tradicional. Entonces, no todo el mundo tiene los conocimientos que tienen ustedes de materia de comunicación. Entonces, si tú la tiras, yo lo voy a creer, porque tú no eres un loco. Entonces dependerá de la autopista, en qué autopista tú estás. En la autopista que yo estoy, el mérito es decir la verdad. Claro. En la autopista donde nosotros nos encontramos en términos de comunicación, el mérito es tú tener prestigio, no tener dinero. Claro, el prestigio, el reconocimiento te lleva a lo otro. Pero en la autopista que nosotros trabajamos, que es una autopista ya de otro carácter, ¿no? Como ustedes y otros más, ya no es igual. Finalmente, ¿qué crees de la mañanera? ¿Qué es lo que es la mañanera? Lo de López Obrador. Un performance. Y yo creo que es uno de los mejores performance, o el mejor. Yo creo que Obrador es el mejor comunicador latinoamericano y el político más influyente, de comunicación, más influyente del continente. ¿Quién traza la agenda mediática de México? Las mañaneras.
Bueno, es que tiene Fernando Abad. La mañanera. Él tiene a Fernando. Lo que pasa es que detrás de toda esa estructura, por ejemplo, detrás de Maduro, son científicos lo que tienen. O sea, Maduro, el presidente Maduro, tiene científicos al lado, gente muy ducha, gente muy educada, gente muy preparada, gente muy formada. Por eso ellos están teniendo mucho éxito, por eso Lula tiene éxito, por eso Correa tiene éxito, por eso el de Nicaragua tiene éxito, porque tiene a su lado gente en todas las áreas, gente muy brillante, gente muy inteligente, gente muy capaz, gente muy democrática, muy amplio. Entonces es en esa plataforma donde se sustenta López Obrador, que además tiene una comunicación que son un monstruo. Entonces es imposible competir frente a la verdad. Juan Carlos, no sé, ya yo creo que hemos agotado varios temas y además el tiempo es implacable, nos dice que terminó el programa, pero me gustaría una ñapita ya para cerrar, para terminar. Y la verdad es que, ¿qué piensas tú, sin apasionamiento, quitándote esa chaqueta verde que tiene? ¿Cuáles serán los resultados de mayo y de febrero? No sé todavía. Lo que sí sé es que estamos construyendo una alternativa. Es decir, yo pienso que el que más pueda convencer al voto independiente de los tres, que de los tres sea el referente más conocido, quien genere más confianza, porque ahora ya no es más a lo que la gente solo está buscando. Ahora es, con un problema de crisis, está buscando seguridad. ¿Quién en seguridad, dentro de la crisis de Irak, dentro de la crisis del petróleo, dentro de las tormentas tropicales, dentro de los problemas ambientales, no me subió el arroz, no me subió la yuca? O sea, eso pende, porque es que Leonel generó 1 millón de personas. Esos gobiernos de 20 años contrataron a 1 millón de personas. Hubo gente que se benefició de ese crecimiento económico. Hubo gente que salió de ese pyme a tener un almacencito, y de colmado a tener supermercado, y eso está ahí. Y esa gente va a votar de nuevo por ese señor. Porque no por él solamente, es porque llenó una época, una etapa generacional donde había gente que tiene 18 años, hoy tiene 38 años y se recuerda del internet en la escuela. Esos son referentes. Si el presidente Abinader no puede presentar un referente, digamos, de la tarjeta Supérate, fue un referente, digamos, ¿no? Pues si la gente ve que se quemaron todos los bosques, si la gente ve que la policía está en la calle dando palos, entonces eso no es progresismo, eso no es democracia, eso es otra cosa menos eso. La verdad que viniste con un traje diferente, me encantó conversar contigo con este nuevo traje que llevas puesto. Veo que entre palabras, sutilmente y sublimemente, hablaste de Leonel Fernández y la fuerza del pueblo, y creo que es interesante. Conversar contigo hoy fue interesante, de verdad, te confieso. Gracias por haber estado cerrando. Gracias a ti. Señores, conversamos con Juan Carlos Espinar, que no te ayude, Juan de Carlos, la Fuerza del Pueblo, comunicador, y la verdad que fue interesante conversar con él el día de hoy. Gracias a ustedes por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos. Será pues hasta mañana.